Hola, este día les quiero compartir algo que me dejó impresionado y yo pienso que hay que aprender de la historia. Busqué qué había pasado históricamente y cuál había sido la peor epidemia. Y me encontré con que la peor epidemia ha sido la peste negra, provocada por una bacteria que se llamaba Yersinia pestis. No fue un virus, fue una bacteria que se transmitía a través de las pulgas de las ratas. Y curiosamente también se cree que inició en China. Nada más se habla de Asia Central, pero no se sabe exactamente. Pero qué curioso que China vuelva a ser el centro de muchas pandemias. He estado estudiando otras y es curioso cómo se repite. De virus sí ha sucedido que muchos han surgido por experimentos, por laboratorios, donde el hombre está experimentando con humanos, con cosas y han surgido mutaciones, cambios, virus y escapado. Pero bueno, en este caso hablaremos de la bacteria Yersinia pestis o un derivado de esta, que fue lo que provocó la conocida como la peste negra. Esto ocurrió en el año 1348 hasta 1353 y se calcula o se cree que mató alrededor de 200 millones de personas. Es una cantidad enorme, tremenda. Se puede decir que acabó con la tercera parte de la población de Europa. Hubo lugares en Europa donde murieron el 80%, ¿sí? No se distribuyó esta proporción igual porque otra vez tiene que ver la densidad de población. Entre más población, más gente, pues más peligro, más contagio, y ahí fue donde murieron más. En el campo, en los lugares donde estaban más separados, más dispersos, pues morían mucho menos. Entonces fue una proporción desigual dependiendo de la densidad de población. Europa en ese momento del mundo se encontraba sobrepoblada, ¿sí? Había una sobrepoblación y se hablaron de muchas cosas. La historia nos enseña cómo se culpó, por ejemplo, a los judíos. Eh, no sé si cristianos o grupos religiosos, al observar que los judíos se infectaban menos, empezaron a pensar que los judíos habían provocado eso y que ellos habían envenenado el agua. Y en realidad el menor número de contagios entre los judíos era porque ellos eran más higiénicos, eran más limpios y proliferaba menos la bacteria y eran más separados. Entonces ellos observaron que ellos se contagiaban menos y entonces inventaron el rumor de que ellos habían envenenado el agua y eso les costó mucho a los judíos. En realidad el pueblo judío ha sido muchas veces atacado muy injustamente, como en esta pandemia, y exterminaron a muchísimos grupos y en muchísimas partes de Europa acabaron con comunidades enteras de judíos, los exterminaron prácticamente, siendo inocentes, culpándolos. La ignorancia manejaron muchas cosas, que era la astrología, que la ira de Dios, que el apocalipsis, que el ser humano llega a veces a la paranoia y es peligroso porque hace cosas tremendas cuando caen en esos niveles de locura y acusar injustamente a inocentes como sucedió con los judíos, ¿sí? Eh, Sin embargo, a pesar de todo esto que ocurrió y que prácticamente bajó la población mundial porque a nivel mundial ocurrió esto, tuvo beneficios posteriores. Eh, por ejemplo, se mejoró el trabajo. ¿Qué pasó después de, sí? Al tener Europa una sobrepoblación y después de la pandemia bajar, empezó a haber muchas mejoras en
empezó a equilibrarse más las distancias entre los ricos y los pobres, o sea, se redujo la desigualdad económica, eh, se mejoró el trabajo, había más trabajo, era mejor pagado, mejoró la tierra, desapareció la servidumbre y curiosamente muchas de esas cosas que se ganaron, cuando Europa más adelante vuelve a sobrepoblarse, empieza otra vez a enfrentar hambre y privaciones. O sea, algo muy malo trajo cosas buenas, ¿sí? Pero volvió el hombre a sobrepoblarse y volvieron los problemas. Entonces, sí tenemos que tomar en cuenta que la sobrepoblación es un problema. Y sí tenemos que tomar conciencia en adelante que hay que cuidar la sobrepoblación porque empieza a haber escasez de recursos, escasez de trabajo, escasez de oportunidades. Sin embargo, no estoy diciendo que son buenas las pandemias ni nada de eso, pero estoy haciendo el análisis interesante de que algo muy malo, que nos da mucho miedo, finalmente trae cosas buenas, ¿no? Este ejemplo que nos deja la peste negra nos invita a reflexionar muchísimas cosas y el impacto que se tiene en todo sentido, en todas las áreas. Hay impactos en la cultura, impactos en la sociedad, impactos de todo tipo, ¿sí? Y muchas cosas son buenas y otras obviamente son malas. Todo tiene pros y contras, ¿sí? Sin embargo, hay que aprender de todo. Y ahorita les comparto esta cápsula nada más para reflexionar sobre la peor pandemia que ha vivido la humanidad y que fue no por un virus, sino por una bacteria. Bueno, Dios los bendiga.